Ahora sí. Chicos, buenas noches. Hoy día vamos a empezar con la clase de diuréticos. Bueno, en sí es importante para esa clase recordar un poco sobre la fisiología renal, porque en sí los mecanismos de acción van a variar bastante dependiendo de qué segmento del tubo contorneado vamos a manejar. Por ello, vamos a ver una pequeña introducción sobre la fisiología renal. Primeramente, cómo empieza, ¿no? A través del proceso de filtración por el glomérulo, luego a través del tubo contorneado proximal. Algunos puntos importantes que deben recordar en esos puntos, los puse aquí en estos cuadraditos, es que en el tubo contorneado proximal se reabsorbe aproximadamente el 65%, o sea, tiene la mayor carga de absorción de sodio, también de cloro, potasio y glucosa. Y bueno, aquí tienen que darse cuenta que la reabsorción es isotónica. ¿A qué se refiere eso? Que es permeable tanto al sodio y al agua. ¿Por qué? Eso van a recordarlo bastante porque hay zonas del tubo, de la asa de Henle o el tubo contorneado distal, que no es igual. Solamente en ese lado hay hay una reabsorción isotónica, tanto de sodio y tanto de agua. Cuando va avanzando a través de la asa de Henle, la asa de Henle tiene una porción descendente y una porción ascendente. La porción descendente tiene que recordar que es permeable al agua, o sea, el agua va a salir hacia el líquido intersticial, pero va a ser impermeable hacia los solutos. Entonces aquí se va concentrando los solutos. O sea, es como la carga de solutos. Bueno, aquí se reabsorbe, pero mientras va descendiendo se va aumentando la carga de solutos. Luego, cuando va subiendo en el área ascendente, es al revés, es como un clic, un switch. Lo que es el agua va a ser impermeable al agua, pero sí va a haber una permeabilidad del sodio y de los solutos, pero a través de un importador de sodio, cloro y potasio, que también es importante que eso lo vamos a ver en uno de los mecanismos de uno de los diuréticos. Y luego, cuando continuamos, vamos viendo que a través del tubo contorneado distal es impermeable, sigue siendo impermeable el agua, o sea, por aquí sigue siendo la orina diluida, porque hay mayor presencia de agua. Y aquí es donde se reabsorbe sodio y cloro, se va a reabsorber sodio y cloro, y comienza la revolución final de electrolitos, y luego va por el tubo contorneado, tubo colector. ¿Por qué es importante aquí que el agua no se reabsorba? ¿Por qué? Porque al reabsorberse solamente los cloruros, aquí va a haber un sistema de células que van a regular, van a ver si hay mucho sodio, si hay mucho sodio, mucha agua. ¿Para qué? Para que estimule el sistema de contracorriente y así estimular la salida de aldosterona, así estimular la presencia de la hormona antidiurética. ¿Para qué es importante? Porque en el tubo colector, aquí es donde la presencia de aldosterona o de la hormona antidiurética va a ser importante para regular el mecanismo del agua. Por ejemplo, aquí la aldosterona, ¿qué es lo que va a hacer? A través de las células, lo que va a generar la reabsorción de sodio, pero ¿cómo? A través formando acoporinas, que son los canales de agua para que se pueda reabsorber. Y una vez que se pueda reabsorber el agua, controlar si el agua puede... lo que tú buscas al reabsorber el agua es favorecer la volemia, ¿no? Aumentar la volemia y así regular la presión arterial en caso una persona esté entrando en una hipotensión necesite aumentar la volemia, estimula este sistema. También la hormona antidiurética que aumenta la permeabilidad del agua con las acoporinas y la concentración de orina. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos, o todo claro para seguir avanzando? Es como un pequeño recordar solamente, que lo vamos a ir viendo también. Bueno, si todo está claro, un momento, continuemos. Ahora sí, empecemos con el primer fármaco que vamos a ver el día de hoy, que son los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica. En sí, lo que acá debemos recordar bastante es su mecanismo de acción, que es lo que es, unas cosas más preguntadas, y del mecanismo de acción salen en sí los efectos adversos que presenta ese tipo de fármacos. Por ejemplo, en el caso de
como dice su nombre, ¿no? Son inhibidores de anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica de por sí está en varias células de nuestro cuerpo, pero en este caso nos importa verlo en el túbulo contorneado proximal, que es donde voy a resaltarlo. Tienen que recordar en qué parte está o en qué parte trabaja cada fármaco. En este caso, el tubo contorneado proximal, ¿para qué nos sirve la anhidrasa carbónica? En sí, a través de la luz tubular, o sea, esto viene a ser las células epiteliales, esto viene a ser la luz tubular, se concentran el sodio y el agua, y en este caso va a haber un antiportador. Ese antiportador lo que se va a encargar es de que el sodio puede entrar hacia la célula y se pueda liberar hacia la luz tubular hidrogeniones. Estos hidrogeniones son muy importantes porque estos hidrogeniones se van a juntar con el bicarbonato. El bicarbonato presente en la luz tubular. ¿Para qué? Se forma con el bicarbonato y juntos forman el ácido carbónico. Esto viene a ser el ácido carbónico. Y una vez formado el ácido carbónico, aquí es donde entra a tallar la anhidrasa carbónica. Esta CA es la anhidrasa carbónica. Lo que va a hacer es separar en bicarbonato y en agua. Y el agua, como les había mencionado, que en el túbulo proximal, tanto el agua como el sodio son permeables, bueno, se reabsorben de manera isotónica. Entonces, el agua puede ingresar hacia la célula proximal y una vez dentro del agua, con el CO2 presente dentro de la célula, van a formar, nuevamente es como un ciclo, va a formar el ácido carbónico. Y el ácido, bueno, gracias a la anhidrasa carbónica, va a formar el ácido carbónico. Y ese ácido carbónico nuevamente no puede estar mucho tiempo junto, es una forma inestable y por eso que se libera. Se libera nuevamente en hidrogeniones y en bicarbonato. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que el bicarbonato, junto con un importador de sodio, mire cómo el sodio entró y mira cómo el bicarbonato que ya estaba expulsándose, de esta manera se reabsorbe hacia el cuerpo. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve el bicarbonato? El bicarbonato sirve para mantener la homeostasis en nuestro cuerpo, para mantener el sistema buffer, buffer o buffer, que es el sistema de tanto de ácidos y bases para que estén homeostasis propiamente dicho. ¿Qué pasa cuando hay esos diuréticos inhibidores? Van a atacar estas anhidrasas carbónicas. Al atacar las anhidrasas carbónicas ya no se va a poder reabsorber el bicarbonato hacia nuestro cuerpo, se va a eliminar, porque esto es lo normal que debe pasar, pero al ver estos inhibidores, este bicarbonato se va a excretar porque eso va a seguir todo su camino hacia el tubo colector y luego a la orina, bueno, al uréter. Entonces, lo que pasa aquí es que se evita esto. Aparte de ello, se recuerdan que el sodio para que pueda entrar se necesita un antiporter. Ese antiporter también necesita la salida de hidrogeniones. Si no hay salida de hidrogeniones, no va a haber entrada de sodio. Entonces el sodio se acumula en la luz tubular también. O sea, no solamente afecta al bicarbonato, también afecta al sodio. Y el sodio, al quedarse aquí, está evitando porque como el sodio no entra, bueno, no va a haber entrada, bueno, se corta todo eso, ¿no? Se acumula sodio en la luz tubular, no entra tampoco el bicarbonato, y eso no se queda aquí. El sodio se va cargando, como pudieron ver aquí, el sodio que debió reabsorberse se va a ir cargando, se va a ir cargando, se va a ir cargando, y va a llegar a un punto en el tubo contorneado distal donde va a haber un switch. Se va a reabsorber sodio, ese sodio en sí se tiene que reabsorber, pero a cambio de qué va a haber una entrega de potasio. Por ello es que se va a reabsorber sodio en el tubo contorneado proximal, pero se va a excretar potasio. Por ello es que uno de los efectos adversos de los diuréticos de anhidrasa carbónica es la hipocalemia. ¿Por qué? Porque al no reabsorberse aquí el sodio, va a ir viajando por toda la luz tubular hasta llegar al tubo contorneado distal. En el tubo contorneado distal se tiene que reabsorber ese sodio, pero a cambio de qué, a costo de qué, de entregar potasio. Por ello es que uno de los efectos adversos ya le paso más adelante es la hipocalemia. Pero no solamente ello, también se habla de que hay una hipofosfatemia. Pero ¿cómo se entiende esa hipofosfatemia? ¿Por qué se debe? Bueno, aquí le puse un cuadrito, que lo saqué de un cuadro de la absorción de la fosfatemia. Como pueden ver aquí, el sodio en sí aquí forma una gradiente. Esa gradiente de sodio que entra aquí,
a través del bicarbonato, está formando una gradiente a través del potasio. Por acá, como pueden ver, también hay una bomba de sodio-potasio. Este sodio entra, pero al entrar este sodio, no solamente está generando esta entrada, también está activando la bomba de sodio-potasio, bomba sodio-potasio TPasa, y lo que está generando que entre potasio y luego salga el potasio a través de un canal iónico. Es muy importante esta gradiente, porque esta gradiente también no solamente impulsa aquí, también impulsan los cotransportadores de sodio-potasio, que al haber menos cantidad de sodio, por ejemplo, estos cotransportadores de sodio fosfato, solamente se van a activar cuando acá hay una gradiente que estimule este cotransportador. Si no hay una gradiente que estimule, que en este caso es la gradiente de sodio-potasio, no se va a poder activar, porque para que se pueda activar el cotransportador sodio de 3-sodio con el fosfato, tiene que activarse este cotransportador de sodio, pero en la membrana vasolateral. Esto viene a ser la membrana vasolateral y esto viene a ser la apical. Entonces, al no haber esa gradiente que se formaba acá con el sodio, porque se está bloqueando todo esto, por ello es que también no se va a reabsorber el fosfato. Por ello es que también vemos una hipofosfatemia. ¿Y para qué nos sirve el fosfato? El fosfato, recuerden que el ATP está hecho de fosfato. Entonces, si no tenemos fosfato, la energía de nuestro cuerpo, el ATP, se va a ver mermado. Por eso hay personas que tienen fatiga, tienen cansancio y todo ello. Bueno, eso es hablando de la farmacodinámica. Y aquí también un cuadro que saqué de la PPT, del profesor, que es muy interesante. Acá explica cómo la hipofosfatemia se lleva a hipoxia y rhabdomiólisis. Rhabdomiólisis es la muerte la muerte de los músculos y todo ello. La hipoxia, porque al no ver ATP, no puede haber la respiración celular. Y eso genera la hipofosfatemia. Y la hipopotasemia, que ya explicamos aquí por qué se da, genera arritmias y debilidades debilidades en el hilo y todo ello. Y por último, todo esto también te genera una acidosis metabólica, pero no es una acidosis metabólica. ¿Por qué acidosis? Porque se está eliminando más bicarbonato. Al eliminarse más bicarbonato, hay un desequilibrio en nuestro buffer, haciendo que nuestros ácidos orgánicos estén en desbalance, aumentados a comparación del bicarbonato. Por ello es que hay una acidosis metabólica. Pero también hay el nombre completo es acidosis metabólica hiperclorémica, pero ¿por qué es hiperclorémica? ¿Por qué se está aumentando por así decirlo, el cloro? Y eso también se entiende porque al aumentarse el sodio, al aumentar la carga de sodio en la luz tubular, va viajando también, al igual que el potasio, hacia el tubo contorneado distal, y en el tubo contorneado distal va a estimular la entrada, como, por ejemplo, aquí como pueden ver, el sodio entra con el bicarbonato para mantener una gradiente isoeléctrica, así lo leí, lo entendí. Una gradiente isoeléctrica, o sea, tienen que entrar tanto sodio como bicarbonato. Tiene que haber ese equilibrio entre los dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el sodio, al ver que el bicarbonato no entra, va viajando y no se puede resolver aquí, va viajando hacia el tubo contorneado distal. En ese tubo contorneado distal, aquí se va a reabsorber, pero ya no se va a reabsorber solo. Para mantener esa gradiente isoeléctrica, se va a reabsorber junto al cloro. Por ello, al reabsorberse el sodio y cloro, va a generar un estado hiperclorémico en nuestro cuerpo. Por ello es que se dice que se llama, el nombre completo es acidosis metabólica hiperclorémica. Por eso tiene esos tres nombres y por ello también aquí se explica por qué hay una hipopotasemia, por qué hay una hipofosfatemia. Dentro de la farmacocinética, aquí puse de los dos medicamentos más usados, que es la acetacilamida y la dorzolamida. Algo que recuerdo aquí que tienen buena absorción oral, la acetacilamida, iniciación de media hora a una hora por vía oral. Y el caso de la dorzolamida es en efecto ocular. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver con el ojo? Bueno, algo ahorita todo lo que estoy explicando aquí está en el siguiente de PPT un poco explicado, pero lo que tiene que ver es que el ojo, el humor acuoso, también tiene bicarbonato. Entonces, si nosotros reducimos el bicarbonato, para las personas que tienen glaucoma de ángulo abierto, que es por un exceso de humor acuoso que está presionando el cuerpo ciliar y todo ello, vamos a ayudarle porque está reduciendo el líquido. Por ello, es que es importante para esos pacientes
para su glaucoma, ¿no? Por eso es muy usado para su tratamiento también. Por eso acá dice efecto ocular. En distribución es amplia distribución, atraviesa la barrera hematocefálica placentaria. En la dorsolamida es acumulación de eritrocitos por unión de hidrasa carbónica, que se corta un poco. Tanto el metabolismo tiene un mínimo metabolismo hepático y aquí parcial. O sea, no va a haber mucha, por así decirlo, mucho trabajo del hígado para metabolizarlo. En caso de eliminación va a ser excreción renal sin cambios, del 90 a 100%. O sea, como no está metabolizando, se está eliminando sin cambios. En cambio, dorsolamida es eliminación renal lenta y el tiempo de vida también es importante. De la acetacilamida es de 6 a 9 horas, a diferencia de la dorsolamida, que son 4 meses, bueno, 120 días. Bueno, el tiempo de vida mía de eritrocitos son 120 días, pero acá lo ponen como 4 meses, también se puede entender. ¿Alguna duda así, chicos, sobre la farmacodinamia, farmacocinética, o todo claro? Ya, perfecto, perfecto. Entonces, si todo está claro, voy a continuar con el siguiente PPT. Y aquí es donde he puesto los efectos adversos, que como les he mencionado anteriormente, siempre en sus seminarios más que todo en seminarios o también en las prácticas le puede preguntar ese mecanismo, porque sea la hipofosfatemia, la hipopotasemia, y ahora ya lo saben, ¿no? Y por eso acá está el nombre, acidosis metabólica hiperclorémica, que es el nombre completo que se da. Neurológico, mareo, somnolencia, por eso un desequilibrio en los electrolitos aquí estamos viendo, debilidad, encefalopatía hepática en cirróticos. En caso de renal, se forman cálculos renales. ¿Y eso por qué? Porque al bloquearse bueno, es lo que lo he entendido un poco, eso me costó un poco, que era que también al eliminarse el sodio, bueno, al bloquearse los inhibidores de anhidrasa carbónica, aquí también, bueno, el sodio, al buscar reabsorberse, compite con los secretores de urocato, bueno, de unos fosfatos que evitaban, por así decirlo, que se formen cálculos renales. Por ello, al competir por el exceso de sodio, porque mira, aquí está viendo un exceso de sodio porque no se puede reabsorber en tubo contorneado proximal. Y como ustedes vieron aquí, en tubo contorneado proximal se reabsorbe el 65% del sodio, o sea, es una cantidad considerable que no se está reabsorbiendo. Y todo este sodio en exceso está creando desequilibrios a través de todo el tubo contorneado, el asa de Henle, tubo contorneado distal, colector. Por ello, ante ese desequilibrio, también es el que genera estos cálculos renales. La alcalinización alcalinización urinaria, bueno, esta alcalinización urinaria es muy importante porque, como ustedes se han dado cuenta, la orina se está volviendo más alcalina. ¿Y esto ustedes recuerdan qué implicancias pueden tener en la eliminación de fármacos? ¿O se recuerdan? Eso tiene que ver con la semana 1 de atrapamiento iónico. Si se pueden prender su micro, lo que se recuerdan, y aquí lo vamos a retocar. O sea, si se puede eliminar mejor o menor. Bueno, normal, si, bueno, entiendo que es la primera clase, pero también si más adelante sienten más confianza, pueden prender el micro o solo escribir. Lo que pasa es que a través de la orina, por así decirlo, del tubo cotidiano aproximado, está donde está yéndose la orina, aquí al haber aumento de bicarbonato, lo que está generando es que el pH está aumentando, porque está haciéndose un medio más alcalino. Por ello, los medicamentos que son ácidos débiles tienen una cierta atracción por ese medio alcalino. Eso es por el atrapamiento iónico que se presenta. Entonces, cuando nosotros queremos que un paciente que tiene una intoxicación por, por barbitúricos, por algún tipo de AINES quizás, que son, bueno, que son de naturaleza ácida, nosotros para querer que la persona lo elimine más rápido, vamos a dar estos medicamentos para así alcalinizar la orina y de esa manera el medicamento se puede excretar de manera más rápida. A diferencia que si nosotros tomamos medicamentos de naturaleza alcalina, va a pasar al revés. Esos medicamentos, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Nosotros no vamos a poder excretarlo. ¿Por qué? Porque los medicamentos alcalinos no prefieren este medio para estar, prefieren un medio ácido.
Entonces, al la orina estar un medio alcalino, es como los medicamentos, los fármacos de naturaleza alcalina, no se van a excretar y se van a caer en nuestro cuerpo, lo que va a generar un efecto bueno, un efecto prolongado e incluso un aumento de intensidad de los efectos adversos. Es por la alcalinización de la urinaria, bueno, gastrointestinal, lo clásico, ¿no? De los RAMS, que náuseas, vómitos, dispepsia, dolor abdominal y anorexia. Y bueno, en los usos terapéuticos, el más claro es el glaucoma, el mal agudo de montaña, porque el mal agudo de montaña es lo que se recuerda es que pasa es que en nuestro cuerpo generamos como una alcalosis. Entonces nosotros para evitar esa alcalosis que se genera al viajar a lugares muy altos, eh, eh, botamos todo, por así decirlo, tratamos de excretar todo el bicarbonato posible para entrar en una homeostasis, porque cuando estamos con mal agudo, estamos entrando en una alcalosis. Acá está la alcalosis metabólica también. Pseudomotor cerebral, enfermedad de Meniere, que es una enfermedad de mareos y vértigo recurrente. Las contraindicaciones en el caso de cirrosis hepática, ¿por qué? Porque aquí en vez de que el amoníaco, que el amonio se convierte en amoníaco para poder excretarse, hay una inversión reversa. Por ello es que no se puede eliminar el amoníaco. Y por ello es que empeora la cirrosis hepática porque impide que se elimine el amoníaco en la orina. Insuficiencia renal avanzada, hiponatremia, hipopotasemia severa. ¿Por qué hiponatremia? Porque en hiponatremia lo que nuestro cuerpo requiere es sodio en la célula, pero nosotros estamos evitando que el sodio se reabsorba. Por ello es que también en hiponatremia no podemos dar un inhibidor de anhidrasa carbónica porque estaríamos empeorando el paciente, ¿no? Y alergia a sulfonamida. ¿Por qué? Porque ese medicamento, cuando fue descubierto, dio, por así decirlo, fue la piedra angular para que aquí se puedan descubrir nuevamente las sulfonamidas y los tiazídicos también. Eso fue como uno de los medicamentos más antiguos que se encontraron. Sirve, sí, como buen diurético, pero como pueden ver, tiene muchos efectos adversos. Hipopotasemia, hipofosfatemia. Por ello es que ya se dejó de lado ya. ¿Has tenido alguna duda, chicos, o todo claro para seguir avanzando? Ya. Si así avanzó claro, entonces avanzamos con el siguiente, que van a ser los diuréticos de asa. En el caso de los diuréticos de asa, como que hemos visto, bueno, tiene dos secciones, la sección descendente y la sección ascendente. En la sección descendente es la sección permeable al agua, y en la sección ascendente es la sección impermeable al agua, pero permeable a los solutos a través de los importadores. Y aquí vamos a hablar de esos tal llamados importadores. En esa rama ascendente, gruesa, va a haber unos importadores que tienen que ver de sodio, que tiene sodio, cloro y potasio. O sea, ese importador hace que estos tres pasen juntos. ¿Para qué nos ayuda que estos tres pasen juntos? Una vez que ingresa, el sodio va a entrar y crea este gradiente, ¿no? Junto con el potasio. Miren lo que está pasando. Entra el sodio, tiene acá, bueno, entra el sodio y a través de la bomba sodio-potasio TPasa, que está en la membrana vasolateral, está generando que salga sodio entre potasio, pero a su vez hay canales iónicos de potasio, entonces esta que hace que el sodio que entra salga, y así está manteniendo una gradiente una gradiente eléctrica, pero no solamente en la membrana vasolateral, también está generando en la membrana apical, porque al entrar el potasio también hay un canal iónico. Ese canal iónico está que sale potasio, está que saca potasio y está que entra potasio. Está quedando otra gradiente electrónica. Esa gradiente electrónica es muy importante cuando hablemos de calcio y magnesio. Este sodio también entra y bueno, también a través de canales iónicos puede entrar hacia la membrana vasolateral. ¿Qué pasa con esos diuréticos de asa? Que son los diuréticos de techo alto, se le conoce, o lo que tienen mayor efectividad. Inhiben este importador. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que el sodio se quede aquí. Bueno, tengo un poder natriurético, que significa que puede eliminar más sodio. Y al eliminar más sodio, el sodio se recuerdan que siempre está acompañado con agua, entonces esa persona va a tener una mayor diuresis.
Porque no va a dejar que el sodio entre, entonces vas a eliminar más sodio, por consecuente vas a eliminar más agua. Pero no solamente ello, estás bloqueando el cloro, estás bloqueando el potasio. Vas a generar una hipocloremia, una hipocalemia, pero no solamente ello. ¿Se recuerdan de los gradientes eléctricos que le dije que formaban a través de este pase? Bueno, estas gradientes van a servir bastante para que a través de esa gradiente puedan ingresar el calcio y el magnesio. El calcio y el magnesio no entran a través de un importador, de un canal iónico, no. Entran gracias a la gradiente que se forman por la entrada de potasio y la entrada de sodio. Entonces, gracias a esa gradiente pueden entrar el calcio y el magnesio. Al no haber ese importador, al bloquearlo, bloqueamos esta gradiente también. Entonces va a generar una hipomagnesemia, una hipocalcemia. Todo esto se genera solamente bloqueando todo esto. Y dentro de esos fármacos, el fármaco que van a ver más es la furosemida. Tanto cuando ya entren a clínicas, siempre van a hablar de furosemida. ¿Por qué? Porque es uno de los diuréticos con mayor potencia. Su biodisponibilidad oral es variable del 50%. Puede ser por vía oral y por vía intravenosa, que es en caso de emergencia, cuando se pide. Tiene alto nivel de proteínas, lo que puede generar algunas interacciones y se acumula en el tubo proximal. No cruza la barrera hematocefálica. Su metabolismo es hepático parcial, de 30%, y principalmente renal por secreción activa y filtración glomerular. ¿Alguna duda, Ticho, con el mecanismo de acción o todo claro? Porque la farmacocinética no es tan fuerte. Más que todo la farmacodinámica. Perfecto. Entonces, continuamos con el siguiente. Y si tienen alguna duda más, escriben o cortan el video para hablar. Dentro de los efectos adversos, como pueden ver, genera todos estos hipos, ¿no? Hipopotasemia, hipocalcemia, hiponatremia. ¿Por qué hiponatremia? Porque no deja entrar el sodio. Alcalosis metabólica y hiperuricemia. Eso también tiene que verse porque compiten, por el exceso de sodio, compite con el secretor de ácido úrico, por eso es que se eleva la hiperuricemia. Por eso estos medicamentos está contraindicado en personas que tienen gota, porque eleva sus crisis urémica. En lo cardiovascular va a generar una hipotensión y colapso circulatorio de arritmia. ¿Por qué hipotensión? Porque al dejar que el sodio no se reabsorba, el agua estás eliminando más agua por la orina. Al eliminar más agua por la orina, estás disminuyendo la volemia, por consecuente, estás generando que la presión baje. Por eso puede generar colapso circulatorio si no se tiene cuidado en nuestros pacientes, incluso arritmias. Renal, oliguria, suemia, deshidratación, porque está miccionando bastante, ¿no? Oliguria porque solamente está eliminando menor amoníaco. Y auditivo y toxicidad. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque en la linfa del oído, el de la cóclea, si no me equivoco, ahí había generado una interacción con el calcio. O sea, disminuía la secreción de calcio en la linfa, lo que generaba esta toxicidad. Por ello, estos medicamentos que están, a veces otro medicamento que son nefrotóxicos son los aminoglucósidos, que es un antibiótico, también te genera ototoxicidad. Entonces, en esos pacientes que están en un tratamiento largo, quizás por un aminoglucósido, y usted también tiene otra enfermedad que necesita la furosemida, toma ese medicamento también, puede llegar a generar un sinergismo de sumo o incluso de potencia en otoxicidad. Puede aumentar el daño en el oído, ¿no? Genera tinnitus, hipoacusia, reversible. Dermatológico, el rash, prurito, urticaria, fotosensibilidad, que es lo clásico casi en la mayoría de medicamentos que tienen RAM dermatológico. Ya, y ahora, ¿qué es lo importante? Los usos. ¿Para qué utilizamos la furosemida? Para edema pulmonar agudo, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal aguda crónica, inducir diuresis. ¿Y por qué se forma este edema, esta insuficiencia? Bueno, como para recordar un poco de Pato. En los capilares se manejan por 4 fuerzas, la presión hidrostática, la presión coloidosmótica, esas 2 fuerzas, tanto del capilar y tanto del intersticio, ¿no? En este caso, cuando hay edema, se da ¿por qué? Porque hay un aumento de la presión hidrostática del capilar,
o hay una disminución de la presión coloidosmótica. Por ello es que se genera el, el edema. Edema. Sí, muchas gracias. Se me cortó la palabra. Por ello es que esos pacientes, al haber un aumento de la presión hidrostática, que está generando la liberación de líquido hacia el intersticio, por ello es que nosotros tratamos de que ese líquido que se está filtrando, aumentar la diuresis. ¿Y cómo aumentamos la diuresis? Evitando que se reabsorba el sodio. Por ello es que siempre cuando hablamos de diuréticos en ASA, es el que tiene mayor techo, el que tiene mayor potencia. Al final le puse una flechita para que se guíen de cuál es el que tiene mayor y cuál tiene menor. Entonces, si nosotros tenemos una crisis de un paciente, que siempre los pacientes diabéticos, en pacientes con insuficiencia cardíaca, siempre llegan con edemas. Siempre ellos debutan o se dan cuenta que están mal porque tienen un edema pulmonar o tienen un edema y tienen edemas en el pie o un edema generalizado que le llaman anasarca. Esos pacientes ya cuando llegan así al consultorio, entonces nosotros nos damos cuenta, ese paciente tiene edema, una insuficiencia cardíaca, un síndrome nefrótico. Entonces nosotros, ni bien lo primero que podemos dar para aliviar, porque nosotros cuando hay un edema pulmonar, los pulmones están llenando de agua y esta agua está generando que incluso hay una falla cardíaca porque el mediastino se mueve hacia la derecha. E incluso eso puede llevar una dificultad al paciente que llega con disnea, llega con dolor en la espalda, dolor opresivo en el pecho, y dicen, ¿pero por qué? Y es por este aumento. Y si no se controla esto, puede seguir aumentando y puede disminuir la fracción ventilatoria y puede generar muchas complicaciones en el paciente. Por eso es importante detectarlo a tiempo, ver por qué se da, ver la enfermedad y bueno, darle su furosemida, siempre teniendo en cuenta los efectos adversos, preguntando al paciente si está consumiendo algún aminoglucósido. Bueno, le dicen, ¿no? ¿Qué paciente le está tomando? Si estaba mal anteriormente. Y listo. Por ello, siempre cuando hablen de edema pulmonar agudo, diuréticos. Insuficiencia cardíaca congestiva, que genera ello también, la congestión pulmonar, insuficiencia renal agudo crónica. Pero en el caso de insuficiencia renal agudo crónica, lo que baja es la presión coloidosmótica. ¿Por qué? Porque el paciente está eliminando más proteínas. Elimina más proteínas por la orina, lo que disminuye la presión coloidosmótica y genera los edemas. Igual en síndrome nefrótico o cirrosis con ascitis, todo esto. En hipercalcemia, como ya vimos, el calcio y el magnesio se evita que se reabsorba. Entonces, cuando nosotros tenemos un caso de hipercalcemia en un paciente, le ponemos una furosemida porque, como se han dado cuenta, evita que haya reabsorción de calcio y magnesio. Entonces, ayuda. Hipercalemia severa también. ¿Por qué? Porque al haber mucho calcio puede generar daños en el corazón, puede generar arritmias. Entonces, si nosotros tenemos una hipercalemia, también le damos. ¿Por qué? Porque está evitando que el potasio entre. Por ello es que es muy importante hipercalemia. Cuando le hablen hipercalcemia, insuficiencia o edema, de ley, edema. Diré, diuréticos de asa. Y las contraindicaciones en anuria, refractarios en respuesta diurética, en hipovolemia o deshidratación severa, no se le puede dar porque hay pacientes que a veces están que están así con edema agudo de pulmón, pero ese paciente está con hipotensión. Si tú le das un diurético a ese paciente que está en hipotensión, puedes llevarlo incluso a shock. Por eso siempre tienes que tener primero los signos vitales y luego ver todo esto, ¿no? Pues, qué enfermedad tiene y todo. Porque hay pacientes, yo he escuchado compañeros que dicen así, no, es que el paciente tiene, por ejemplo, edema o el pulmón ya, dele de frente un diurético. Pero de ahí no se dan cuenta que ese paciente está con 100 sobre 70, casi 90 con 60, o sea, está en el límite. Si tú le das este diurético, que es potente, le puedes llevar incluso, esa hipovolemia, hipotensión, le puedes llevar incluso a shock, que puede llevar a la muerte. En hiponatremias marcadas también. ¿Por qué? Porque estás evitando que se reabsorba el sodio. Insuficiencia hepática grave, porque hay un riesgo de encefalopatía. Gota o hiperuricemia, porque ya hemos indicado, exacerban las crisis de uricemia. El uso conjunto con aminoglucósidos, aquí está. Aumenta riesgo de toxicidad y embarazo y lactancia solamente usar si el beneficio supera el riesgo. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos, o todo claro? Ya.
entonces continuamos con la siguiente PPT. Ahora vamos a hablar de diuréticos tiacídicos. En este caso, ya no vamos a estar como se han dado cuenta, hemos ido avanzando de tubo contorneado proximal, tubo asa de Henle, y ahora vamos a entrar al tubo contorneado distal. En este caso, vamos a evitar que haya una reabsorción de, bueno, como les he mencionado, el sodio cuando llegaba al tubo contorneado distal se reabsorbía con el cloro, que esto era la raíz de por qué se generaba la acidosis metabólica hiperclorémica de los inhibidores de anhidrasa carbónica. En este caso, los diuréticos acídicos, como recordando aquí, va a evitar, como ya hemos evitado primeramente que se reabsorbe el sodio aquí, vamos a evitar que se reabsorbe el sodio aquí, y ahora vamos a evitar aquí, en el tubo contorneado distal. ¿Y cómo evitamos? Bueno, inhibiendo el simportador de sodio-cloro. Y bueno, y eso lo que va a evitar es que el sodio no entre, el sodio al no entrar va a evitar esta gradiente electrónica del de sodio-potasio, ¿no? Es un poco más simple. Dentro de los diuréticos tiacídicos, algo por remarcar, bueno, tenemos la hidroclorotiazida, la dorzolamida, la metolazona. Algo bueno, aquí recuerden bastante la absorción, que varía. La que tiene mayor absorción oral es la dorzolamida, que tiene 90%. La distribución de, bueno, la metolazona tiene mayor alto nivel de proteínas. Y el que tiene mayor metabolismo hepático extenso es la dorzolamida. Los demás son mínimos casi, como pueden ver, fármacos. Y aquí algo que recalca bastante es su tiempo de vida media o la duración en el cuerpo. En el caso de la hidroclorotiazida está de 6 a 12 horas solamente. La dorzolamida es de 24 a 36 horas, o sea, es el que dura más tiempo. Tiene un metabolito extenso, tiene una excelente absorción oral y tiene una duración de 24 a 36 horas. Por ello es algo que le puedan siempre preguntar. ¿Cuál es siempre ponen en pasitos, ¿cuál es un diurético tiacídico que tiene mayor tiempo de vida media, mayor absorción o distribución, o te pueden nombrar así? Y en caso de metolazona es de 18 horas, que es de 2 a 24 horas. Y listo. ¿Hasta ahí alguna duda o todo claro, chicos? Esto es un poco más tranqui. Ya. Listo. Entonces, continuemos con el siguiente. Bueno, que son los efectos adversos, ¿no? Dentro de lo metabólico, que va a generar una hipopotasemia, porque está generando de igual manera está generando que el sodio se esté cargando aquí y eso va a generar que a la larga el potasio más adelante va a haber un intercambio y el potasio se va a secretar a costo de que el sodio entre. Hiponatremia porque evita que el potasio entre, hipomagnesemia porque evita esta gradiente electrónica, que esta gradiente, isoeléctrica, que genera también que el magnesio entre, y la alcalosis metabólica también. De lo endocrino y metabólico va a generar una hiperglucemia, porque estos medicamentos, al generar una salida de potasio, lo que genera es que el potasio, para que la insulina se libere en los páncreas, va a depender bastante del potasio. Es el ion con el que más trabaja dentro del páncreas. Entonces, al tú dejar que el potasio se excrete, generar una hipocalemia, estás generando que hay una inhibición de la insulina. Por ello, al inhibirse la insulina, estás haciendo que se eleve la glucosa. Por ello que se llama hiperglucemia, hiperuricemia por el aumento de potasio, de sodio, compite con el excretor de ácido úrico y todo, por ello que se aumenta la hiperuricemia. Dentro del neuromuscular, la debilidad, calambres musculares, bueno, por la hipocalemia también se puede dar. La fatiga, el cansancio. Gastrointestinal, lo clásico de los RAM, náusea, vómito, dispepsia. Bueno, eso se puede dar la miopía, trastorno, glaucoma, y bueno, no es, eso glaucoma no, esto era más del otro, que lo había copiado.
Dentro de sus usos terapéuticos, y aquí lo que se ve más es la hipertensión arterial, que es un tratamiento de primera línea. En caso de la... ¿Dónde está? Ahora, a ver, aquí, furosemida. No posee la indapamida. Su farmacocinética. Tratamiento de primera línea, lenipamida y clortilona son preferidos por su duración prolongada. En caso de edemas leves o moderados, es una asociación a insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática. Bueno, casi lo clásico, ¿no? Cuando hay hipertensión arterial, edema o diabetes, lo que vas a generar es que elimine más líquido, vas a aumentar la natriuresis. Por ello es que en edemas leves puedes estimularlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de antiacídicos, dentro de la escalera, primeramente, aquí está la escalera. Dentro de lo primero están los diuréticos de asa, luego están los tiacídicos, luego está el inhibidor de anhidrasa carbónica. ¿Por qué ante un edema leve preferimos un tiacídico a diferencia de un inhibidor de anhidrasa carbónica o diuréticos de asa? Porque el diurético de asa es un natriurético muy fuerte. Por eso no elegimos el diurético de asa. En caso de los tiacídicos, lo elegimos y a diferencia de los inhibidores de anhidrasa carbónica, tienen muchos efectos adversos. Y tienen, o sea, es como que los efectos adversos o los efectos que preferimos usarlos superan a la natriuresis. Por ello es que preferimos a los tiacídicos por sobre ellos. Por ello entre edemas leves. Y en el diabetes insípida nefrogénica, y bueno, aunque parece paradójico, reducen el volumen urinario. Dentro de las contraindicaciones, dentro de las solutas tenemos la hipersensibilidad a tiazidas sulfonamidas, porque su naturaleza las tiazidas y la sulfonamida, o deshidratación severa. Si tenemos deshidratación severa, no podemos darle, siempre recuerden cuando hablamos de diurético, no vamos a poder darle a toda persona que está deshidratada, porque estamos aumentando su deshidratación. Y si también tiene sensibilidad a las sulfonamidas, tampoco. Dentro de las relativas, la hipopotasemia o hipoponatremia significativa, porque si esto genera ello, ¿por qué le harías a un paciente que tiene ello? Es una contraindicación. Gota o hiperglucemia, diabetes mellitus no controlada. ¿Por qué? Porque, como vieron, aumenta la glucemia. Al aumentar la glucemia, ¿por qué? Por la hipercalemia que está generando. Insuficiencia renal avanzada. Y las precauciones de embarazo y lactancia, porque atraviesan estos de aquí atraviesan placenta y leche materna. Pues tienen que tener bastante cuidado con esto. Y cuando se administra juntamente con litio, puede aumentar la toxicidad y el uso prolongado por un uso prolongado de control electrolítico. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Todo claro. Entonces continuamos con lo último, que son los diuréticos ahorradores de potasio. Cuando hablamos de diuréticos ahorradores de potasio, vamos a ver dos tipos de mecanismos distintos, no solamente se rige por uno. Vamos a ver en el primer caso la amilorida y el triamtereno, que eso es lo que se encargan es directamente, van a inhibir los canales de sodio. Van y inhiben los canales de sodio, los canales epiteliales de sodio directamente, ¿en dónde? En la parte final del túbulo distal. Esto remarquenlo bastante, porque siempre preguntan a veces, ¿dónde? En la parte final del túbulo distal y conducto colector. De igual manera, la espironolactona también actúa en el mismo lugar. Como ya han visto, hemos ido desde casi el tubo conductivo proximal hasta casi lo último, que es el tubo colector. La amilorida, el triptereno, lo que hace es inhibe los canales, canales epiteliales de sodio presentes en la membrana apical. Por ello es que no va a dejar que el sodio se reabsorba. Como inhibe que el sodio se reabsorba, entonces ya no, el sodio no va a poder entrar y no va a poder crear esa gradiente electrónica con potasio que es necesaria para que este potasio pueda excretarse. Como pueden ver, esto era lo que les he mencionado, donde se reabsorbía el sodio y lo que generaba esa hipocalemia. Por ejemplo, aquí está. Como los fármacos anteriormente que les he mencionado aumentaban la carga de sodio en todo el tubo contorneado proximal, asa de Henle y todo ello. Les decía que cuando llegaba casi al tubo contorneado distal y casi al colector, aquí es donde hay un intercambio entre sodio y
y potasio. El sodio es como que entraba, se reabsorbía y el potasio se excretaba. O sea, a ese costo, ¿no? Que el sodio entraba, pero se excretaba potasio. Por ello es que casi en todos los diuréticos previamente vistos había una excreción de potasio. Y esa excreción de potasio es lo que genera la persona, la fatiga, cansancio y todo ello. Por ello, aquí es donde vemos este intercambio, cuando hablamos de diuréticos cerradores de potasio. ¿Por qué? Porque como podemos ver, este sodio tenía que entrar aquí para que pueda excretarse el potasio. Entonces, aquí lo que hacemos es inhibir esto. Inhibimos este canal de sodio. Entonces, al inhibir este canal de sodio, bueno, ese canal epitelial de sodio, el ENaC que se lo conoce, evitamos que el potasio se elimine. Entonces, nosotros bueno, bloqueando esto, inhibidores de canales de potasio, estamos evitando que el potasio se excrete. Estamos dejando que el potasio, y tampoco no puede entrar al célula principal, porque para que entre tiene que haber entrada de sodio, para que haga el intercambio con el sodio-potasio. Entonces, el calcio se va a quedar aquí. Va a aumentar el calcio. Entonces, al aumentar, aumentar el potasio. Al aumentar el potasio, no está generando hipocalemia. O sea, estamos evitando que se reabsorba sodio, que se elimine, que aumente la natriuresis, y a la vez estamos dejando que el potasio no se excrete. Por eso que estos se llaman diuréticos ahorradores potasio. A diferencia de todos los demás, los demás dejaban que el sodio se cargue, o sea, no era su chamba, o sea,